Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del Evangelio y llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros, y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Amén. 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 Gracias, Padre Santo, porque inspiraste a San Pedro, a Simón, para declarar la fe, o sea, para pues descubrir a Jesús como Mesías. Y así podemos determinar que Pedro fue el elegido por ti, porque era el Espíritu Santo que actuaba en él, que lo impulsó, que lo ayudó a discernir la misión de Jesús. Y por eso la elección de Pedro es también pues una obra tuya, es una obra de Dios. Por eso Jesús le dice a Pedro cuando descubre a Jesús: bendito eres tú, Pedro. Eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre humana, sino mi Padre que está en el cielo. Es mi Padre que quiere que tú seas el primado, el primero entre todos. Y de ahí en adelante todos los apóstoles y todos los discípulos que seguían a Jesús tenían a Pedro como la persona a la que había que consultar. Cuando Jesús padece, muere y resucita, sube al cielo, Pedro es entonces la persona que representa a Jesús aquí en la tierra. Y así ha seguido hasta el día de hoy. El Papa es el sucesor de Pedro, el Papa. Hoy celebramos la cátedra de San Pedro, la elección de Pedro para enseñar, para guiar, para custodiar la fe, la tradición, la palabra. Entonces, por eso hoy es importante esta celebración. No fue pues Pedro que se impuso a fuerza ni a la violencia. No fue una imposición del azar o de la suerte. Tampoco. Es un deseo de Dios que Pedro fuera. Es el Espíritu Santo obrando. Entonces la elección de un papa es eso, es dejar que el Espíritu Santo obre en la iglesia. Justamente hoy comenzamos el artículo 3 de esta primera parte, que trata sobre la oración en el tiempo de la iglesia. Miren qué diosidencia en este día que celebramos la cátedra de Pedro. Ahora vemos en este artículo, comenzamos a leer los números del catecismo de la Iglesia Católica que hablan sobre la oración en el tiempo de la iglesia. ¿Por qué es importante? Porque el tiempo de la iglesia comienza en Pentecostés, con Pedro a la cabeza, pero el protagonista no es Pedro. El tiempo de la iglesia, el protagonista es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso la mayoría de los historiadores eclesiásticos dicen la iglesia comienza en Pentecostés. Otros historiadores dicen no, la iglesia comienza cuando Jesús elige a Pedro. Es importante y es una discusión bastante interesante. Pero si asumimos que el protagonista de este tiempo de la iglesia es el Espíritu Santo, entonces se puede afirmar también que la iglesia inicia cuando el Espíritu Santo es enviado a los apóstoles. Por eso el 26-23 dice: el día de Pentecostés el Espíritu de la promesa se derramó sobre los discípulos reunidos en un mismo lugar, que lo esperaban, perseverando en la oración con un mismo espíritu. O sea, desde que comienza la iglesia,
La oración es la base de todo. El Espíritu que enseña a la iglesia y les recuerda todo lo que Jesús dijo, será también quien la formará en la vida de oración. Escuchen eso. Es ese espíritu que nos va a formar en la vida de oración. El 26-24 dice, en la primera comunidad de Jerusalén, los creyentes acudían asiduamente a las enseñanzas, a las enseñanzas de los apóstoles, 2, a la comunión, que es la Eucaristía, 3, a la fracción del pan, que es la Eucaristía, y 4, a las oraciones. Esta secuencia de actos es típica de la oración de la Iglesia, fundada sobre la fe apostólica y autentificada por la caridad. Se alimenta de la Eucaristía o con la Eucaristía. Quisiera recapitular estos 4 elementos. 1, enseñanza de los apóstoles, la cátedra. La cátedra significa enseñanza. Enseñanza. Por eso el lugar donde está el obispo se llama catedral. Catedral. La catedral viene de cátedra, de catedrático. Catedrático, el que enseña con autoridad. Lo primero entonces era a la enseñanza de los apóstoles. Luego la comunión, o sea, tenían un mismo sentir. 3, la fracción del pan. Y 4, las oraciones. El Señor nos dé a cada uno y a cada uno la conciencia de la importancia de pertenecer a esta iglesia que Dios nos ha regalado en la cátedra de Pedro.